me avisan, ¿sí? La clase va a quedar grabada y se sube a este mismo Skype. Ustedes se pueden meter con el link, ¿sí? No hay ningún problema, no necesitan ninguna contraseña ni nada. Se meten con el link, no necesitan meterse en la parte de unirse a la conversación, van al chat y en el chat va a quedar la clase grabada. Y yo después les voy a subir también todo lo que se haga en el blog de notas, ¿sí? En esta parte. Después, si tienen alguna duda o cualquier cosa, me pueden preguntar por el WhatsApp, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar con un poquito de lo que es la lógica, ¿sí? La lógica como el estudio, ¿sí? Parte de lo que es la filosofía, ¿sí? Esta parte hay algunas veces que ya no se da, sí, pero es importante justamente el buen uso de la lógica y de su introducción simbólica, ¿sí? Para justamente poder defenderse por ahí un poquito más en lo que es matemática, ¿sí? Ya que matemática se lleva justamente con planteos lógicos, ¿sí? Proposiciones, verdadero o falso, ¿sí? Eh, lo que, lo que es y lo que no es, ¿no? La negación del verdadero, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poquito entonces justamente con lo que es lógica. Ustedes díganme si se ve bien y si se entiende mi letra. Mi letra a veces es horrible. Yo voy a culpar a la tableta electrónica, pero eso es porque no vieron mi letra en persona. Bien, la palabra lógica, ¿sí? El término lógico deriva de la palabra griega logos, ¿sí? Que significa razonamiento o discurso, ¿sí? Los antiguos griegos eran considerados los iniciadores del estudio, ¿sí? De los procesos del razonamiento humano y más que nada de la filosofía, en realidad, ¿sí? Recordemos que la filosofía era el amor por el saber, ¿no? El amor por el saber, ¿sí? Por el conocimiento, ¿sí? Y la lógica, justamente, lo que busca es el, eh, el estudio justamente del razonamiento. Nosotros nos vamos a meter muy poquito con el tema de lógica, ¿sí? Vamos a ir más que nada a lo que son justamente sus proposiciones, y no nos vamos a meter demasiado con lo que son eh, algunos otros teoremas un poquito más complejos, como, no sé, si me ven que me trago con alguna palabra, discúlpenme, a veces tipo, las palabras se me traban justamente al hablar, pero ya me van a salir, lo siento. Em, bueno, justamente nos vamos a quedar con las proposiciones y no vamos a ir con las falacias ni nada demasiado profundo, ¿sí? Bien, no sé quiénes de ustedes han tenido filosofía en el último año. Yo ¿Alguno sí. tiene filosofía ahora? Sí, yo voy a un Yo sí. colegio griego y tengo filosofía todos los años. Excelente, qué lindo. Qué lindo. Bueno, y de los que tienen filosofía, ¿quiénes vieron lógica? A principio de año nada más. Sí. A principio de año. Está bien. Bueno, a veces en algunos colegios, ¿cómo? Yo recién lo estoy viendo, la lógica. Está bien. Está bien. Bueno, en algunos colegios justamente ven un poco de lógica, ¿sí? En filosofía y hay otros que directamente se lo saltean y van a los grandes pensadores, ¿sí? Pero bueno, a mí siempre me gusta justamente repasar un poco de lógica porque eh, ayuda justamente en lo que es el hilado del pensamiento, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a justamente trabajar con proposiciones, ¿sí? Que es un enunciado declarativo, ¿sí? Uno tiene una proposición que siempre va a ser afirmativa. La proposición siempre es afirmativa, ¿sí? Y es justamente un enunciado
declarativo, es decir, que está declarando algo, ¿sí? Esto es así. Yo digo, hoy llueve, ¿sí? Este es mi enunciado A, ¿sí? Si yo quiero decir, hoy no llueve, lo que voy a decir es que entonces no está sucediendo A, ¿sí? Porque este símbolo que vamos a ver acá, esto significa no, ¿sí? Bien, es el de la carita, ¿así? Bueno, este significa no. Bien, lo que nosotros vamos a ver justamente es que todos los enunciados deben estar en positivo, ¿sí? Porque si nosotros decimos que hoy no llueve es B, ¿sí? Después cuando querramos decir que hoy sí llueve, tenemos que decir no B, y acá se nos ponen dos negativos, ¿sí? Hoy no llueve, ¿sí? Eso sería como demasiado enredado por ahí, ¿sí? Entonces, lo que se hace es siempre hacer las proposiciones de forma afirmativa, ¿sí? Que están declarando algo, no tampoco se pregunta, ¿sí? Se afirma siempre. Y después, bueno, si nosotros lo queremos negar, entonces lo negaremos durante el proceso, ¿sí? Bien, justamente como este no ha. Vamos a borrar esto. Bien, entonces, la proposición siempre será un enunciado declarativo, ¿sí? Que puede ser verdadero o falso, ¿sí? Siempre va a ser afirmativo, pero otra cosa es que sea verdadero o falso. Por ejemplo, yo les digo justamente, hoy llueve. Se fijan ustedes por la ventana y no está lloviendo, ¿sí? Entonces, en realidad es afirmativo, pero es falso, ¿sí? Entonces, esto puede ser verdadero o falso, ¿sí? Bien. Esta capacidad justamente de ser clasificada como verdaderas o falsas, ¿sí? Hace que las proposiciones difieran de las preguntas, ¿sí? O de las órdenes o de las exclamaciones, ¿sí? O de otros tipos de enunciados, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que Buenos Aires es la capital de la Argentina, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, ¿sí? Nosotros sabemos, está afirmando una cosa, ¿sí? Buenos Aires es la capital de la Argentina. Nosotros podemos decir si esa afirmación es verdadera o es falsa, ¿sí? Si ahora yo les pregunto, ¿Buenos Aires es la capital de la Argentina? No podemos declarar a una pregunta como verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, siempre las proposiciones que están que son enunciados justamente afirmativos, podemos declararlos como verdaderos o falsos. Si no tienen esa capacidad de declarar los verdaderos o falsos, entonces la proposición está mal hecha, ¿sí? Bien, sí, bueno, ahora, las proposiciones, ¿sí? Van a ser simples o compuestas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una proposición que dice 9 es primo, ¿sí? Es decir, es un número primo, ¿sí? Yo acá estoy haciendo una única proposición, ¿sí? A 9, bueno, ahí escribí cualquier cosa. 9 es primo, ¿sí? Y yo puedo decir si esto es verdadero o si es falso, ¿sí? Ahora, si yo tengo otra proposición que me dice 9 es primo y par, acá voy a tener una proposición compuesta, formada por dos partes, ¿sí? Donde tengo justamente una que me dice que el número 9 es primo y otra que me dice que 9 es par, ¿sí? Acá yo voy a decir si una es verdadera o falsa y lo mismo de la otra, ¿sí? 9, ¿es un número primo o no lo es?
¿Se acuerdan cuáles eran los números primos? Que solo se dividen por sí mismo y por uno. Exactamente. Los números primos solamente se dividen por sí mismo y por uno, ¿sí? Uno y sí mismo. Ahora, 9, ¿es un número primo? No, No, ¿sí? Falso. ¿Por quién es divisible? por 3. Por 3, ¿sí? Los dividendos de 9, ¿sí? ¿Por cuáles se dividen? Van a ser 1, acá perdí el cursor por un segundo, 3 y 9, ¿sí? Fíjense que 1 por 9 es 9 y 3 por 3 también es 9, ¿sí? Ahora, 9, ¿es par o es impar? Impar. Impar, ¿sí? Entonces quiere decir que esta afirmación también es falsa, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener dos afirmaciones falsas, ¿sí? En esta proposición compuesta, ¿sí? Si yo ahora les digo 9 no es primo, acá, bueno, voy a ponerlo un poquito más arriba. No es primo y es par, ¿sí? Entonces yo lo que estaría declarando sería que es no A y B, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito los símbolos de a poco, ¿sí? Nosotros vamos a tener justamente el símbolo que nos lo niega, ¿sí? Nos estamos negando a una afirmación, entonces será el no. El no tiene esta simbología, ¿sí? El y el o serán nuestros conectores principales, ¿sí? Justamente nos dividen en dos afirmaciones. Fíjense, 9 no es primo y es par. Entonces, 9 es primo y 9 es par, ¿sí? Acá tenemos dos afirmaciones, ¿sí? En la misma proposición, ¿sí? Entonces, tenemos los conectores y o, ¿sí? Y será el piquito para arriba, o es el piquito para abajo, ¿sí? Y nos indica que ambas cosas suceden al mismo tiempo, ¿sí? Ambas cosas suceden al mismo tiempo. En cambio, el o nos dice que una de las dos cosas sucede, ¿sí? Si yo les digo, hoy está nublado y llueve, entonces tendría que estar nublado y lloviendo al mismo tiempo para que sea verdadero. Ahora, si yo les digo, hoy está nublado o llueve, entonces con que una de las dos cosas sea verdadera, basta para que toda la afirmación sea verdadera. ¿Se entiende? Entonces, o está nublado o llueve, ¿sí? Es raro que llueva con sol, pero ha sucedido, ¿sí? Entonces, con que una de las dos cosas suceda, ¿sí? Entonces podemos decir que es verdadero. Si nosotros estamos acá, ¿sí? Estamos diciendo 9 no es primo, ¿sí? Ahora decimos 9 no es primo y es par, ¿sí? Entonces, cuando nosotros querramos justamente escribir cómo será esta proposición, ¿sí? Vamos a decir, bueno, no sucede A y sí sucede B, ¿sí? Entonces vamos a decir acá abajo, no A y B, ¿sí? Ahora, de estos dos, nosotros tenemos que algunos van a ser, algunos van a ser verdaderos y otros van a ser falsos, ¿sí? En este caso, 9 es primo, es falso, y 9 es par, también es falso. Entonces, A es falsa y B es falsa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo estoy negando A, ¿sí? O sea, yo tengo acá una falsedad, pero la estoy negando, ¿sí? Y si estoy diciendo que esto no sucede, entonces no es falso, entonces va a ser verdadero, ¿sí? Porque ¿qué dice? Que no es primo. Si no es primo, entonces es verdad que 9 no es primo, entonces es verdadero. ¿Se entiende? Ustedes díganme si voy muy rápido, si voy muy lento o lo que sea, ¿sí? Sí, se entiende. Excelente. Entonces, lo primero que vamos a tener es justamente qué sucede con el no, ¿sí?
Si yo tengo una proposición A o una proposición B, ¿sí? Que A es verdadera y tengo un no delante de A, entonces esto pasa a ser falso, ¿sí? Si A era falso y tengo un no delante de ese A, entonces es ahora verdadero, ¿sí? Vamos a dejarlo nada más en esas dos. Bueno, no le está tomando, ahí está. ¿Sí? Este es entonces el primero a tener en cuenta, ¿sí? Yo tengo dos opciones, que A sea verdadera o que A sea falsa, ¿sí? Entonces, la negación del verdadero es el falso y la negación de lo falso es lo verdadero, ¿sí? Estas dos siempre vendrán juntas, ¿sí? Es lo primero que uno resuelve antes de resolver otras cosas, a no ser que el no esté adelante de un paréntesis, ¿sí? No sucede tal y tal cosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces se resuelve primero el paréntesis y luego el no. Pero si no hay paréntesis, entonces se resuelve primero el no y luego lo que sigue, ¿sí? Bien. Esto será entonces, primero resolvemos A y después resolveremos B, ¿sí? De A nosotros tenemos entonces dos opciones, que sea falso o que sea verdadero, ¿sí? Si es verdadero, entonces el no será falso. Después nosotros elegimos cuál es cuál, ¿sí? Y en realidad acá tenemos B, ¿sí? B nosotros sabemos que es falso, ¿sí? Entonces lo vamos a poner acá. Tenemos la opción de que ambos sean falsos, ¿sí? O que A sea verdadero y que B sea falso. O que B sea verdadero y A podría ser falso o podría ser verdadero. ¿Sí? ¿Se ven todas las opciones entonces que tenemos? O que ambas sean falsas, o que una sea verdadera y otra falsa, de esta forma o de esta forma, ¿sí? O que ambas sean verdaderas, ¿sí? Entonces, después de poner todas nuestras opciones, ¿sí? Que van a ser, en este caso, 2 y 2, y de acá van salteadas, ¿sí? Bien. Luego lo que primero que resolvemos es justamente este no A, este que está negando A, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner este es verdadero y este es falso. Ahora, para seguir resolviendo, nosotros vamos a tener que comparar justamente este no con con esta otra proposición, ¿sí? Nosotros dijimos, para que I sea verdadero, es decir, para que sucedan, el I lo que nos decía era justamente que ambas cosas tenían que suceder al mismo tiempo, ¿sí? En este caso, para que algo sea verdadero, ambas cosas tenían que ser verdaderas. O que ambas cosas sean, sí, no, únicamente que ambas cosas sean verdaderas, ¿sí? Eh, para que toda la afirmación sea verdadera. A diferencia del O, donde con que una de las dos cosas suceda, es decir, que sea verdadero, ¿sí? Bastaba para decir que toda la afirmación era correcta, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Entonces, yo voy a comparar este con este de acá, ¿sí? No con este ya pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo negué, ¿sí? Una vez que lo negué, lo olvido, ¿sí? Entonces comparo esta fila con esta fila, ¿sí? Entonces me queda falso con verdadero y falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente dijimos que ambas tenían que pasar para que sea verdadero, ¿sí? Ahora, falso con falso también es falso, porque ahí ya directamente ninguna de las dos, ahí he perdido mi impulso, perdón, ninguna de las dos es verdadera, ¿sí? Acá tenemos verdadero y verdadero, es la única forma de que esto sea verdadero. Y verdadero y falso también será falso entonces. ¿Sí? Entonces, la única opción para que este enunciado, que es no A y B, sea verdadero, es que A sea falso y B sea verdadero. Sin embargo, tenemos que justamente B es falso. Entonces decimos que esta proposición justamente es falsa, ¿sí? Por más de que A, que era falso, ¿sí? Pasa a ser verdadero. Estamos en esta opción, ¿sí? Esta sería nuestra proposición, ¿sí? Nosotros sabemos que B es falso
y A era falso, pero estábamos negando A. Como negás el falso, es verdadero. Pero como tenés un solo verdadero, y acá tenemos una proposición de I, ¿sí? Y ambas tienen que ser falso, tienen que ser verdadero para que sea verdadero, ¿sí? Acá nos termina dando que es falso. ¿Se entendió más o menos el ejercicio? Sí. ¿Sí? Ustedes avísenme si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, retrocedo y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Después, o sea, esta es la primera clase, recién empezamos, ¿sí? Y no pasa nada en esto de retroceder 3 millones de veces si es necesario, ¿sí? Ustedes recuerden que esta es la preparación para el examen de ingreso, ¿sí? O la preparación incluso si quieren rendir, si quieren cursar el curso, ¿sí? Es la preparación para ese curso, ¿sí? Así que no se preocupen en retroceder las veces que sea necesario, ¿sí? Dale. Bien. Bien, entonces, en este caso entonces teníamos esa proposición. Vamos a ver otra posición. ¿Qué pasa si yo les decía 9 no es primo o es par? Acá estoy cambiando la parte de la conjunción, ¿sí? Estoy diciendo o, ¿sí? Es decir, que con que una de las dos sea verdad, basta para que todo este enunciado sea verdadero, ¿sí? Entonces, yo acá tengo de vuelta dos proposiciones. Siempre tienen que ser en positivo, ¿sí? Puedo poner P y Q, ¿sí? 9 es primo, 9 es par, ¿sí? Entonces, yo voy a plantear cómo me queda esto. Yo estoy negando P, entonces será no P, ¿sí? Porque tengo acá el no, o Q, ¿sí? Sucede una de las dos cosas. Entonces, nosotros tenemos que, acá, este puede ser verdadero y este también, o que este sea verdadero y este sea falso, o que ambos sean falsos, o que este sea falso y este sea verdadero, ¿sí? Yo lo puedo poner así, o bueno, lo podía poner al revés también, así. Ya uno cuando se va acostumbrando directamente pone los dos acá y este lo pone uno y uno, ¿sí? Bien, entonces, lo primero siempre que resolvemos va a ser justamente este no P, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que compone a esta frase en realidad, ¿sí? Dice 9 no es primo, ¿sí? Entonces, primero hacemos este. El no verdadero será falso. No verdadero, falso. No falso es verdadero y no falso también es verdadero, ¿sí? Y ahora entonces tendremos que fijarnos entre este no que nos quedó acá y este Q, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos justamente como si acá hubiesen unos paréntesis, ¿sí? Estos paréntesis no son necesarios, porque justamente esto nos está componiendo una sola frase, ¿sí? Bien, entonces, vamos a comparar este de acá con este, ¿sí? Bien, entonces, falso o verdadero. Dijimos que para que el O sea verdadero, ¿sí? Uno de los O's tiene que ser verdadero. Quiere decir que la única forma en que esto sea falso es que ambas cosas sean falsas, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Yo tengo acá es falso y este falso también, ¿sí? Si yo tengo dos opciones y ambas son falsas, entonces esto es falso. De otra forma, es verdadero, ¿sí? Acá yo tengo que con que una sola sea verdadero, ya esto es verdadero. ¿Se ven? ¿Se ve ahí? Más o menos. Sí, sí, se ve.
Ya está. Sí. Bien, bueno. Vamos a ver qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un ni, es decir, no sé, por ejemplo, hoy no llueve, ni está soleado. No, ni está nublado. ¿Sí? Es decir, acá nos está diciendo que no llueve y no está nublado, ¿sí? Eso es el ni. El ni es el y no, ¿sí? Entonces, acá que tengo yo, dos proposiciones también, P y Q. ¿Cuál va a ser ¿Cuáles van a ser las proposiciones en este caso? ¿Quién me dice? Que no llueve una y que no está nublado la otra. Casi. Recordemos que las proposiciones tienen que estar en afirmativo. Entonces, ¿cómo van a quedar? Que llueve y que está nublado. Exactamente. Hoy llueve y hoy está nublado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos justamente el planteo de la preposición, ¿sí? De la frase entera, ¿sí? Ahí recién negamos, ¿sí? Nosotros vamos a negar P porque hoy no llueve y hoy tampoco está nublado, ¿sí? Y no Q. ¿Se ve? Este ni está diciendo justamente y no está nublado, ¿sí? Entonces, primero vamos a pensar P y Q si son verdaderos y falsos, ¿sí? Puede que ambos sean verdaderos, puede que uno sea verdadero y el otro falso, puede que ambos sean falsos, ¿sí? O que uno sea justamente falso y el otro verdadero, ¿sí? Ahí. Entonces, una vez que nosotros tenemos todas nuestras preposiciones, ¿sí? Recién ahí las negamos, ¿sí? El no verdadero va a ser falso, ¿sí? Y el no falso va a ser verdadero. De este lado y de este lado también, porque este nos está diciendo y no sucede Q, ¿sí? Entonces acá será falso, acá será verdadero, acá falso y acá verdadero, ¿sí? Una vez que yo lo negué, recién ahí comparo este con este, ¿sí? Y eso es lo que voy a poner justamente en este y. Entonces, para que y sea verdadero, ¿qué tenía que pasar? Que ambos sean Falso. no. ¿Verdad? No. Ambos tienen que ser verdaderos, ¿sí? Para que y sea verdadero, ese no iba, ambos tienen que ser verdadero. Ser verdadero, ¿sí? Entonces, buscamos cuál quedaban ambos verdaderos, en este caso será este con este, y ese es el único caso verdadero. Todo el resto de los casos es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ocurrir ambas cosas para que esto pase, ¿sí? Para que yo diga, hoy no llueve ni está nublado, pero si está nublado, a pesar de que no llueve, entonces lo que estoy diciendo es falso, ¿sí? Y si estaba lloviendo, aunque estaba nublado, ¿sí? De todas formas, es falso que yo diga justamente que no está lloviendo cuando sí llueve, ¿sí? ¿Se entendió ahí el caso? Sí. Sí. Perfecto. Bien, ahora, estas proposiciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos justamente de P y Q, ¿sí? Donde utilizamos básicamente la palabra y, ¿sí? Que se simboliza con este triangulito hacia arriba, ¿sí? Esta proposición se llama conjunción. ¿Sí? Y si nosotros tenemos P o Q, ¿sí? Donde estamos eligiendo una de las dos, ¿sí? Se llama
disyunción. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la conjunción y la disyunción. Obviamente, el no P o el no Q será la negación. ¿Sí? A veces se simboliza con este o a veces simboliza como así. ¿Sí? El rulito este. ¿Sí? Bien. Y luego el que nos queda sería el condicional. ¿Sí? Nosotros vamos a ver nada más hasta ahí. ¿Sí? Hasta los condicionales. ¿Sí? Bien. El condicional es justamente el que nos está poniendo una condición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que para que suceda algo tiene que suceder otra cosa, ¿sí? Es decir, para que suceda Q, tiene que haber pasado P antes, ¿sí? Si pasa P, entonces pasa Q, ¿sí? Esta flechita así nos diría justamente el entonces. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a tener justamente dos proposiciones que están en orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá nosotros las podemos poner en el orden que quisiéramos, ¿sí? P y Q es lo mismo que Q y P, ¿sí? P o Q es lo mismo que Q o P. En cambio, acá nosotros tenemos un orden específico, ¿sí? Para que suceda Q, tiene que haber sucedido P, ¿sí? O sucede P y por lo tanto sucede Q, ¿sí? Entonces, en estos casos sí tenemos un orden específico de, las proposiciones, ¿sí? P implica Q, ¿sí? Entonces, P, entonces Q, ¿sí? Esta P, es decir, perdón, mi gato estaba intentando salir y estaba rasguñando la puerta, lo siento. Esta preposición P será llamada condición. ¿Sí? Es la condición para que sucede Q. ¿Sí? Es la condición, se la puede llamar el antecedente o la premisa. ¿Sí? O premisa. ¿Sí? Mientras que Q va a ser justamente el consecuente, ¿sí? La consecuencia, ¿sí? De que suceda P. ¿Sí? Bien, entonces, si yo digo, por ejemplo, hoy está nublado, por eso llueve, ¿sí? Voy a poner, hoy está nublado, entonces, llueve. ¿Cuáles serán mis premisas? P y Q. Está nublado, sería P. Claro, o sea, yo puedo poner en cualquier orden, ¿no? Puedo poner justamente, hoy está nublado. Acá lo puedo poner en cualquier orden. Hoy llueve. ¿Sí? Hoy está nublado, hoy llueve. Entonces, ¿quién será la consecuencia? ¿Y quién será, o sea, quién es el consecuente y quién es el antecedente? Antecedente sería está nublado y consecuente que llueve. Exacto. Este es el antecedente y este será entonces el consecuente, ¿sí? Tenemos P
entonces Q. ¿Sí? Como hoy está nublado, entonces llueve. Y esto puede ser tanto verdadero como falso, ¿sí? Puede que hoy esté nublado y puede que entonces llueva, ¿sí? O puede que no esté nublado, ¿sí? Y que llueva de todas formas. O pueda que esté nublado y que no llueva, o que no esté nublado y que no llueva, ¿sí? Ahora, de todas estas premisas, ¿sí? La única que va a ser falsa es justamente cuando nosotros tenemos un antecedente falso que se convierte en verdadero, ¿sí? Esto hace que acá sea falso. Vamos a ponerlo en rojo. Falso, ¿sí? Hoy no está nublado, entonces llueve, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? En este caso, con mis premisas, ¿sí? Hay algunos que no van a ser tan obvios, ¿sí? Pero lo importante es justamente que una premisa que es falsa no se puede convertir en verdadera, ¿sí? Algo que es verdadero sí se puede convertir en falso. Hoy está nublado, entonces llueve, pero no está lloviendo. Sí está nublado, pero no llueve, ¿sí? Entonces, es verdadero que está nublado, ¿sí? Pero no es, o sea, la consecuencia no tiene que ser necesariamente, ¿sí? Que llueva, ¿sí? Entonces, todo el resto de los casos, cuando encuentre mi impulsor lo pongo, está ahí. Todo el resto de los casos serán verdaderos, ¿sí? Puede que estaba nublado, entonces llueva, ¿sí? Que está nublado, entonces no llueve, y que no está nublado y entonces no llovió, ¿sí? El único caso donde esto es falso es justamente que un falso se convierta en un verdadero, ¿sí? Profe, yo ¿Sí? había estudiado que era al revés. Al revés, que un verdadero se convierta en un falso. Claro, tipo, si tipo, la flechita indicaba que la premisa P, si esa era verdadera, sí o sí tenía que ser Q verdadera, y si era falso, ahí se producía. Tenés razón, estoy completamente equivocado yo acá, Ahí está. Sí. así, Tipo, puede perfecto. producirse Q sin F, sin P, Exactamente. pero no Muy puede bien, haber P sin Q. muy bien. ¿Sí? Sí, ahí estaba equivocado yo. Muy bien, muchas gracias por notarlo completamente. Se me salteó completamente. Bien, vamos a poner un ejemplo justamente de eso, de qué sucede si justamente eh, acá de una premisa que sea verdadera y, perdón, una premisa que sea falsa y que esto sea verdadero. Por ejemplo, la vereda está mojada, ¿sí? Hoy llueve. Hoy llueve, entonces la vereda está mojada, ¿sí? Vamos a poner ese. Entonces, la vereda está mojada, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Tenemos P, sería que hoy llueve, ¿no? Se van a cansar de ver el hoy llueve, pero bueno, ya está. La vereda está mojada. Bien, veamos, ¿qué pasa en este caso? ¿Sí? Hoy llovió, entonces se mojó la vereda, ¿sí? Tiene completamente sentido, ¿sí? Es el caso más común, ¿no? Hoy llueve, entonces la vereda se mojó, ¿sí? Es imposible no mojar la vereda si está lloviendo. Bien, ¿qué pasa si hoy no llueve y la vereda está mojada? ¿Qué podría haber pasado para que la vereda esté mojada aunque no haya llovido? ¿Puede estar la vereda mojada si no llovió? Se rompió un tanque de agua. Se rompió un tanque de agua, ¿sí? Estaba baldeando la vereda, ¿sí? No sé, estaba regando el pasto y mojé la vereda, ¿sí? Puede haber pasado cualquier cosa para que la vereda esté mojada a pesar de que no haya llovido, ¿sí? Ahora, ¿puede llover y que no se moje la vereda? No. No, sí, prácticamente imposible. Tendrías que, no sé, tener un domo al estilo de los Simpsons,
¿sí? Para que justamente si llueve, ¿sí? La vereda se va a mojar sí o sí, ¿sí? Ahora, no llueve y la vereda no está mojada. ¿Esto puede suceder? Sí. Sí, tranquilamente, ¿sí? No llovió y yo no baldé la vereda, entonces no está mojada, ¿sí? Porque no sucedió ninguna de las dos cosas, ¿sí? O no se mojó porque tampoco se rompió un tanque de agua, ¿sí? No estaba lloviendo, no baldé la vereda, no se rompió un tanque de agua, entonces sigue seca la vereda, ¿sí? No está mojada, ¿se ve? Ahora sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? No. No. Bien. Perdonen el desliz que tuve ahí con respecto al verdadero y falso. Bien. Con respecto a lo que es lógica, esto es básicamente lo que vamos a llegar a ver, ¿sí? Justamente la negación, el entonces, ¿sí? El y el o, ¿sí? Y además el condicional doble, ¿sí? O el doble condicional. El doble condicional es la flecha que mira para ambos lados, ¿sí? Quiere decir que ambos tienen que suceder como, o sea, ambos son antecedentes y consecuentes, ¿no? Es una bicondicionalidad, ¿sí? Sucede si y solo si pasa el otro, ¿sí? Este sería un P, sí y solo sí. Q, ¿sí? En este caso, para que suceda uno, ¿sí? Tiene que sí o sí pasar el otro, ¿sí? Por lo tanto, para que esto suceda, ¿sí? Para que P, entonces, sí, solo sí, Q sea verdadero, necesitamos que necesariamente ambos sean verdaderos, ¿sí? O que ambos sean falsos. Entonces también será verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sucede uno, entonces necesariamente no tiene que suceder el otro, ¿sí? No puede pasar que uno suceda y el otro no, ¿sí? De ninguna forma, ¿sí? En estos casos ambos serán falsos. ¿Se ven? Sí. Bien. A ver. A ver, podría decir, por ejemplo, no sé, un triángulo es equilátero si y solo si todos sus ángulos son iguales. ¿Sí? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Alguno se acuerda? Un triángulo que tenía todos sus lados iguales. Exactamente. Un triángulo con todos sus lados iguales. Lados iguales. ¿Sí? Vamos a hacer un flash hacia trigonometría. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda qué es SOHCAHTOA? Sí. Sí, Era coseno y ¿qué seno, era ¿no? SOHCAHTOA? Exactamente. Acá tenemos al seno, que era igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Acá tenemos el coseno del ángulo, siempre hablando del ángulo, ¿no? Es el adyacente sobre la hipotenusa. Y acá, Tangente. la De tangente. cateto opuesto y el A no me acuerdo.
el adyacente, ¿sí? Tenemos el opuesto sobre el adyacente. Es decir, si nosotros tenemos un triángulo, ¿sí? De este tipo, un triángulo rectángulo, ¿sí? Es decir, que tiene un ángulo recto, ¿sí? Rectángulo, triángulo, vamos a ponerlo. Triángulo, rectángulo tiene un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Sí, perfecto. 90 grados. Ese será este ángulo de acá. ¿Sí? Bien, ahora, si yo tomo este lado, ¿sí? Este lado de acá, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Esta es la hipotenusa, ¿sí? Es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Es el lado más grande también, ¿sí? Ahora, si yo tomo este ángulo de acá, este ángulo va a estar compuesto por la hipotenusa, ¿sí? Y este otro lado, y es cortado por este otro, ¿sí? Este lado de acá es opuesto a este ángulo, ¿sí? No lo forma. Este será el lado opuesto. Y este lado de acá, que lo forma, ¿sí? Este lado es parte de este ángulo, ¿sí? Será el lado adyacente, ¿sí? Entonces, el seno del ángulo, que es un número, ¿sí? Que corresponde a cada uno de los ángulos, ¿sí? Será la medida del ángulo opuesto, ¿sí? Del lado opuesto sobre dividido la medida de la hipotenusa, ¿sí? El coseno será el lado adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente será el lado opuesto dividido la adyacente, ¿sí? Ahora, fíjense esto. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Bueno, lo dibujé al revés, no importa. Supongamos que este ángulo es, es un equilátero, ¿sí? Tiene todos estos lados son iguales, ¿sí? Este es X y este es X, ¿sí? Si yo agarro este lado, acá no tenemos ángulos rectos, Ojo, ¿sí? Pero vamos a hacer una, como no tenemos ángulos rectos, no vamos a poder hacer exactamente lo que es SOHCAHTOA, ¿sí? Porque no tenemos una hipotenusa, ¿sí? Yo no puedo decir justamente cuál es la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Yo acá no tengo ángulos rectos, no puedo decir que uno es la hipotenusa, ¿sí? Pero sí puedo hacer una relación de los lados, ¿sí? Fíjate, justamente, si yo divido este lado con este lado, me va a dar 1, ¿no? Tengo X sobre X, esto es 1, ¿sí? Si yo divido este lado con este lado, también me va a dar 1, ¿sí? Si yo agarro este ángulo, justamente, y hago lo mismo, hago la relación que tienen sus lados, ¿sí? Siempre me va a dar lo mismo. Y este ángulo va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es justamente que todos los ángulos equiláteros tienen que tener, sí o sí, sus ángulos iguales, ¿sí? Si yo tengo un ángulo más grande, por ejemplo, o más chico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un ángulo agudo acá, y acá tengo entonces este va a ser obtuso, ¿sí? Es decir, va a ser más de 90 grados, este va a ser de menos y este de menos, ¿sí? Acá, para que justamente suceda eso, fíjense que los lados tienen que tener distinto tamaño, ¿sí? Si yo hago todos los, fíjense, para que un triángulo sea equilátero, recordemos, los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman? 80. 180, ¿sí? De que todos los equiláteros están en todo 180 y otras 60 grados, 60. ¿sí? 60.
18 dividido 3 es 6, ¿sí? Y el 0, bien. Serán 60 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hago justamente un triángulo equilátero, voy a tener todos los ángulos, van a ser iguales y van a ser de 60 grados. Si yo a un triángulo le pongo un ángulo más chico de 60, ¿sí? Ya inmediatamente para que el otro ángulo tenga que ser más grande que 60, ¿sí? Va a tener que tener justamente, va a comprometer justamente a este otro ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, este lado va a tener que agrandarse un poco más, ¿sí? ¿Para qué? Para compensar justamente este ángulo que es más chico, ¿sí? De 60. Bueno, este justo me salió bastante bien. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, sacando la parte de trigonometría que vimos recién, que vamos a repasar mucho, mucho después, ¿sí? No se preocupen. Si no se acuerdan que era el seno, el coseno y eso, lo vamos a ver después igual, ¿sí? Lo importante acá era justamente esto, ¿sí? Los triángulos equiláteros, dice, un triángulo es equilátero si solo si todos sus ángulos son iguales, ¿sí? Necesariamente, si un triángulo tiene todos sus ángulos iguales, entonces tiene que tener todos sus lados iguales, ¿sí? Y si tiene todos sus lados iguales, entonces es porque tiene todos sus ángulos iguales, ¿se entiende? Una consecuencia del otro, ¿se ve? Sí. Bien, entonces, en este caso, nosotros vamos a decir justamente que P sería que el triángulo es equilátero. Y Q será justamente que el triángulo, vamos a ponerle ahí las comillitas, tiene todos sus lados, ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, P sí y solo sí, Q, ¿no? Si tiene todos los ángulos, puede tener que todos los lados iguales y todos sus ángulos iguales. O puede que tenga todos los lados iguales y los ángulos sean distintos. ¿Sí? Siempre ponemos todas las opciones. ¿Sí? Falso, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Bien, ahora, de acá nosotros vamos a decir justamente, si tiene todos sus lados iguales, tiene que tener todos sus ángulos iguales, ¿sí? Esto va a ser verdadero. Tiene todos sus ángulos iguales, entonces tiene todos sus lados iguales. Tiene todos sus lados iguales, entonces todos sus ángulos son iguales, ¿sí? Ahora, es equilátero y no tiene sus lados iguales, todos sus ángulos iguales, perdón, ¿sí? Entonces acá tenemos algo que es falso, ¿sí? Es equilátero y no tiene sus ángulos iguales, ¿sí? Eso no puede suceder. Lo mismo acá. No es equilátero, pero tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, ¿sí? Este de acá será falso. Y acá no es equilátero, ¿sí? Porque recordemos que esto es falso, ¿sí? Nos está diciendo que el triángulo no es equilátero y no tiene entonces sus ángulos iguales, ¿sí? Entonces esto es verdadero, no sucede ambas, ninguna de las dos cosas. ¿Se ven? O suceden ambas o no sucede ninguna. ¿Sí? Se ve más o menos con el tema de lo que es proposiciones. Sí, sí. Bien. Bueno, ustedes igual díganme si, o sea, si me estoy desviando mucho, lo que sea, o si quieren rever alguna parte, me avisan. ¿Sí? Bien, entonces. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Vamos a ver este ejemplo de acá. Un ejemplo bien de matemática. Y dice, pero, vamos a ponerlo.
Justo ahí no. Acá. Bueno, si al cuadrado, pero es impar, entonces el entero es impar. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo el ejercicio. Si el cuadrado de un número entero es impar, entonces el entero es impar. ¿Sí? Y nos piden, bueno, demostrarlo. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que ver el teorema que es al revés, ¿sí? Acá nos están diciendo que es impar. Impar quiere decir que no es par, ¿sí? Básicamente nos dicen, es la negación, ¿sí? Del teorema que diría que entonces, si un número entero es par, entonces su cuadrado es par, ¿sí? Siempre recuerden ponerlo en positivo. Bueno, acá directamente lo escribo así. Si un número entero es par, entonces su cuadrado es par. ¿Sí? Básicamente estarían diciendo lo mismo, ¿sí? Es el contrarrecíproco, se dice, ¿sí? Bien. Acá entonces lo que nosotros tendríamos que demostrar es que si un número entero es par, ¿sí? El cuadrado de ese número también es par. A ver, ¿qué quiere decir que un número es par? ¿Sí? Un número cualquiera, vamos a ponerle n. ¿Sí? Un número n es par. Quiere decir que es múltiplo de 2, ¿sí? Se puede dividir por 2. Y por lo tanto, hay un número que al multiplicarlo por 2, ¿sí? Nos da este número par. ¿Sí? ¿Se ve? Si fuese impar, entonces tendría que tener 2k más 1. ¿Sí? Esto es un número impar. ¿Sí? Por ejemplo, si k es 4, ¿sí? 2 por 4 nos da 8, que es par, ¿sí? Si le sumamos 1, nos estaría dando 9, que es impar. Si les pongo un número impar, 2 por 3, ¿sí? Me da 6, también es par. Si nos da 2 por 3 más 1, será 7, que es impar. ¿Se ve cómo se utiliza esto para explicar qué es un número par y un número impar? ¿Sí? Ahí sería impar, acá será un número par, ¿sí? N nos dice que es un número par, ¿sí? Y el cuadrado de ese par, es decir, n al cuadrado, ¿sí? Será también otro número par, ¿sí? Es decir, este 2k al cuadrado tendría que darnos otro número par, ¿sí? Es decir, que se puede escribir como 2 por algo, ¿sí? 2 por x, ¿sí? X siendo cualquier número, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. La potencia, ¿sí? Es distributiva con respecto a la multiplicación y la división, ¿sí? La potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y la división. No con la suma y la resta, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar 2 al cuadrado por k al cuadrado, ¿sí? Fíjense, acá me va a quedar entonces 4 por k al cuadrado, ¿sí? Y yo este 4 lo puedo dividir por 2. Puedo decir 2 por 2 por k al cuadrado, ¿no? Es todo lo mismo. Y acá entonces me queda 2 por 2k cuadrado, ¿sí? Y esto es una x, cualquiera, ¿sí? ¿Ven cómo acá me queda entonces
2x y esto es un número par. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, esta demostración, ¿sí? Que se llama el contrarrecíproco, ¿sí? Porque nos demuestra entonces que este es verdadero, ¿sí? Acá demostramos que este de acá es verdadero, ¿no? Este, entonces, es verdadero, ¿sí? Si un número entero es par, entonces su cuadrado es par, ¿sí? Pero acá estábamos, si el cuadrado de un número es impar, entonces el entero es impar, ¿sí? Vamos a poner entonces, ¿qué era lo que teníamos? A ver, teníamos justamente P, nos decía que el cuadrado de un número entero es impar, ¿no? Es impar. Entonces, Q, ¿no? Que el Q era, el entero es impar. ¿Sí? ¿Dónde está Q? El entero es impar. ¿Sí? Es decir, P, entonces Q. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense esto. Si yo pongo P, entonces Q, y digo, bueno, justamente, esto es verdadera y esta es verdadera, entonces acá será verdadero, ¿no? Vamos a poner todos los casos, ¿no? Verdadero, ambas que sean verdaderas, ambas que sean falsas, una verdadera y una falsa, bueno, una falsa y una verdadera, ¿sí? Ahí. Bien. Esto, bueno, no se va a dar porque justamente acá estamos hablando de, ¿cómo se llama? Estamos afirmando, sí, a ver qué es lo que sucederá, ¿no? A ver, este va a ser falso, ¿sí? Perdón, ese no. ¿Cómo se llama? Si es un entonces, habíamos dicho que el que no se daba, ¿quién era? El que iba de... ¿Cuál era el que no se daba? El que iba de... ¿Qué a qué? Verdadero a falso. De verdadero a falso, ¿sí? Este era falso y el resto eran verdaderos, ¿sí? Bien, ahora, fíjense esto. Si yo digo no P, entonces no Q, ¿sí? Acá lo estoy poniendo ¿cómo se llama? Al revés, perdón. Vamos a ponerles estos al revés, porque es el contrarrecíproco, ¿sí? Los estoy negando a los dos, ¿sí? Y les doy la vuelta, ¿sí? Acá, de vuelta. Este puede ser verdadero y este es verdadero, que estos ambos sean falsos, ¿sí? Que uno sea verdadero y el otro falso, o falso y verdadero, ¿sí? Fíjense, lo primero que vamos a hacer acá van a ser los no, ¿no? Este falso, falso, verdadero. Este será verdadero, perdón, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿sí? Y ahora hacemos el entonces, que dijimos cuál es el que es falso, el que iba de qué a qué, Verdadero a falso. de verdadero a falso, ¿sí? Sería este último, ¿sí? Este falso y todo el resto serán verdaderos, ¿sí? Los puse en orden distinto, ¿no? A ver. Verdadero, verdadero, falso, falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero, falso. Ah, porque sí, como los puse, perdón, los puse en orden distinto. Si los pongo en orden distinto, como que no sirve, ¿verdad? Acá fíjense, en esta P era verdadero, así que lo voy a poner acá verdadero, y en esta
era falso. Y acá al revés. Q era falso y acá es verdadero. ¿Sí? Ahí están los mismos, sería en el mismo orden, ¿sí? Para mantener el orden. Fíjense entonces. Verdadero, falso, falso, verdadero. Bien, y dijimos entonces, este es el falso, ¿sí? Fíjense entonces acá que si mantenemos el mismo sentido de verdad, es decir, que P es verdadero y Q es falso, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Ven que Q es falso y P es verdadero, ¿sí? Se mantiene también el mismo sentido de verdad de la situación. Y lo mismo sucede con el resto, ¿sí? Ven que se mantiene el mismo estilo, el mismo sentido de verdad, ¿sí? Que todos son verdaderos excepto ese. Ven que acá todos estos dieron, si P y Q son verdaderos, da verdadero. Acá también, si P y Q son verdaderos, entonces me da verdadero. ¿Sí? ¿Se ve que mantiene el mismo sentido de verdad? Sí, sí. ¿Sí? Esto se llama justamente, que era lo que estábamos viendo recién, el teorema contrarrecíproco. Contrarrecíproco. ¿Sí? Que es justamente el que nos deja, ¿sí? Demostrar ciertas cosas como justamente esto, ¿sí? Que nos dice, si el cuadrado de un número entero es par, entonces el entero es impar, ¿no? Entonces tenemos, sí, P, acá este sería P, entonces Q, ¿sí? Donde P es que el cuadrado es impar, ¿sí? El cuadrado es impar, y Q, que el entero es impar. Entero es impar también. Y nosotros lo convertimos en este, ¿sí? Donde tenemos al revés. No Q, ¿sí? Es decir, si un entero es par, ¿sí? Es decir, no es impar, entonces no sucede P, ¿sí? Es decir, su cuadrado tampoco es impar. ¿Se ve? Nosotros lo convertimos en otra posición para poder justamente demostrar esto. ¿Por qué lo hicimos así y no como venía acá? Diciendo, bueno, es impar y lo tratamos como impar y lo intentamos demostrar ahí. Porque el cuadrado, ¿sí? Está, la potencia, justamente dijimos que es distributiva con respecto a la multiplicación y la división, pero no con la suma y la resta. Entonces, si yo quería hacer después que n era igual a 2k más 1, esto era un número impar, ¿sí? Si yo quería después hacer n al cuadrado, sería 2k más 1 al cuadrado, ¿sí? Fíjense justamente que acá no iba a poder hacer esta distributiva de acá. Iba a tener que hacer, ¿qué cosa? Cuadrado de un binomio, ¿sí? Donde voy a tener que hacer la distributiva de esta forma. Así y así, ¿sí? 2k por 2k van a ser 4k cuadrado. 2k más 1 será más 2k. 1 por 2k serán más 2k más, ¿sí? Y 1 por 1 será más 1. Le pongo ahí más 1. ¿Sí? Entonces acá me daría 4k cuadrado más 4k más 1. ¿Sí? Y acá yo puedo demostrar que esto me da igual que este, o sea, que este también me da verdadero. Si yo acá le saco las raíces, ¿sí? Y lo reconvierto, ¿sí? Me va a dar justamente, o sea, tendría que trabajarlo bastante, pero este más 1, ¿sí? Va a seguir quedando y justamente me va a dar un número impar, ¿sí? Pero bueno, ahí lo tendría que trabajar bastante más de lo que estaba trabajado acá, ¿sí? Ya con esto yo puedo demostrar justamente que esto es verdadero, porque el contrarrecíproco, es decir, el no Q, entonces no P, ¿sí? Que era este P, entonces Q,
¿sí? Pasar a ser este, no Q, entonces no P, es verdadero. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Se ven? Sí. ¿Sí? Más o menos. Bueno, igual lo vamos Está a ir bien. trabajando, ¿sí? Hola. Bien. Bueno, igual lo vamos a ir trabajando, ¿sí? No se preocupen, ahora les voy a mandar unos ejercicios que van a ser más sencillos, que van a ser justamente esto de simbolizar en el lenguaje algebraico o un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño repaso justamente de la parte de lógica de, no sé, escribir los enunciados y escribirlos como enunciado lógico, ¿sí? Por ejemplo, justamente esto de, no sé, un triángulo es equilátero, entonces tiene todos los ángulos iguales, ¿sí? Y ustedes que lo escriban en forma de enunciado, ¿sí? Va a ser más tranqui, ¿sí? Por ahí la clase de hoy les tiré una bomba muy fuerte, pero no se asusten, digo, esto recién empieza, ¿sí? Vamos a ir más, van a ir generando sus dudas y me van preguntando y ahí no hay ningún problema, ¿sí? Bien. La parte de lógica no es porque les vayan a tomar lógica, ¿sí? En sí, en ninguna parte de la carrera. Bueno, no sé los de sistemas igual. Tienen mucho de trabajo lógico, ¿sí? Sino que es justamente una herramienta que ustedes van a utilizar para justamente defenderse en la parte de matemática, ¿sí? Porque la matemática es lógica, ¿sí? Es lógica aplicada a ejercicios y a problemáticas que terminan resolviéndose numéricamente, ¿no? Pero es, no deja de ser lógica, ¿sí? Bien, entonces, nosotros vamos a ver justamente, por ejemplo, las intersecciones de los conjuntos, ¿no? Cuando nosotros vemos conjuntos, ¿sí? Los conjuntos son justamente agrupaciones que pueden ser, por ejemplo, conjuntos de números. Nosotros, bueno, vamos a trabajar justamente con conjuntos de números, ¿sí? Pero un conjunto A, por ejemplo, tendrá cierta cantidad de elementos, puede ser A, B, C, D, o puede ser 1, 7, 13, 15, ¿sí? 28. No sé. Estos números son partes del conjunto A, ¿sí? Y el conjunto B, yo digo que sean los números, no sé, 5, 7, 9, 15, 37, 54. ¿Sí? Acá tenemos a los números del conjunto A y los números del conjunto B. ¿Sí? Y podrían ser otras cosas, pero yo los voy a poner nada más con números para que se entienda justamente qué es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos dos conjuntos y vamos a, estos conjuntos pueden justamente unirse, ¿sí? Complementarse, diferenciarse, ¿sí? Tener una intersección de estos conjuntos, ¿sí? Y esa intersección de conjuntos, por ejemplo, no es más que justamente el que suceda uno y el otro, ¿sí? Nosotros tenemos el conjunto A, voy a dibujarlo acá, ¿sí? Que tiene a los números 1, 7, 13, 15 y 28, ¿sí? Y al conjunto B, que también tiene algunos números que serán 5, 7, 9, 15, 37 y 54, ¿no? Fíjense, si yo digo que sucede A y B, ¿sí? Yo quiero
todos los números que estén en el conjunto A y en el B, ¿sí? Es decir, que tienen que estar en ambos conjuntos. Los números que están en ambos conjuntos serán el 7, ¿sí? Y el 15. ¿Sí? Estos son los números que están en ambos conjuntos, 7 y 15. Si yo los uno, sería como hacer esto. ¿Sí? Acá están el 7 y el 15, pertenecen a ambos conjuntos. Y acá este tiene el 5, el 9, el 37 y el 54. ¿Sí? Y este tenía el 28, el 1 y no me acuerdo qué otros números le puse, el 13. ¿Sí? Fíjense, estos números que pertenecen justamente a ambos conjuntos, este es el conjunto A y este es el conjunto B, ¿sí? Corresponden justamente a la afirmación A y B, ¿sí? Están en ambos, ¿sí? A esta situación donde justamente hay partes del conjunto, ¿sí? Que están compartidos en ambos, ¿sí? En ambos conjuntos, ¿sí? Hay elementos de los conjuntos que están, hay elementos que están en ambos conjuntos, ¿sí? Se les llama intersección, ¿sí? Intersección entre A y B, ¿sí? Es justamente este A y B, ¿sí? Intersección entre conjuntos. Son los elementos que comparten, ¿sí? Que están en ambos conjuntos. ¿Sí? Es esta parte que están en A y B, ¿sí? En ambos. Entonces, a esta intersección nosotros lo vamos a marcar como A intersección B, ¿sí? Y serán todas las X tal que esa X pertenece al conjunto A y al conjunto B, ¿sí? ¿Se entiende lo que puse acá? La intersección del conjunto A y B, ¿sí? Serán todas las X tales que esa X pertenece al conjunto. Bueno, miren chicos que si ustedes no me frenan y me dicen, no, yo esto no lo entendí o lo que sea, ¿sí? Yo sigo de largo, ¿sí? Ustedes tienen que frenarme y decirme, esto no lo entendí, explíquelo de vuelta, ¿sí? No se le entendió nada, explíquelo de vuelta, ¿sí? Yo no tengo problema en que me digan eso, ¿sí? Yo me perdí en lo último, lo de A intersección B igual todas las X. Esta parte de acá, Sí. bien. Esto de acá es lenguaje matemático, ¿sí? Obviamente el lenguaje matemático tiene un poco de, es lenguaje algebraico, se diría, ¿sí? Tiene un poco de justamente lenguaje lógico, ¿sí? Fíjate que esta I es la I de lógica, ¿sí? Donde dijimos que tienen que suceder ambas cosas, ¿no? Para que sea verdadero. Bueno, acá lo que tenemos es que una intersección de dos conjuntos, es decir, yo tengo acá un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? La intersección será esta parte de acá, ¿sí? ¿Se ve gráficamente? Si yo esto lo pongo, por ejemplo, en una recta, ¿sí? Supongamos que tenemos una recta, acá está el 0, ¿no? Por ejemplo, o no necesariamente, y yo tengo un conjunto acá, que es este, ¿sí? Y después tengo otro conjunto acá, que es este otro, ¿sí? Este es un conjunto A. Bueno, vamos a ponerlo así. Y este de acá es un conjunto B, ¿sí? ¿Se ve cómo puse los conjuntos en la recta? Tengo Sí, este sí. conjunto acá
y este conjunto acá. ¿Sí? ¿Ves que acá hay una intersección entre ambos conjuntos en esta zona? Sí, Bien, es lo mismo que está sucediendo acá, ¿sí? Tengo una intersección de dos conjuntos, ¿sí? Solamente acá te los puse en una recta y acá te los puse en dos círculos, ¿sí? A los que llamé A y B, ¿sí? Bien. sí, perfecto. Esta intersección se denomina justamente A intersección B, ¿sí? Este símbolo así significa intersección. Y nosotros definimos a la intersección, ¿sí? El igual quiere decir que es esta parte de acá. A intersección B se definirá como todos, pero ¿sí? X puede ser cualquier número, tal que, la raya así significa tal que, ¿sí? Es decir, que tiene que suceder esto para que esta X cumpla la condición, ¿no? O sea, esta es la condición que se le está poniendo a la X. ¿Se ve? Sí, Bien. X tal que, es decir, cualquier número tal que ese número, ¿sí? Que nosotros estamos eligiendo, pertenezca, este símbolo así, esta E, significa pertenece, y por lo tanto está dentro de el conjunto A y B. Es decir, que X pertenece a A, ¿sí? Y X pertenece a B, ¿sí? Básicamente es esto. Suceden ambas cosas. En lugar de ponerte que X pertenece a A y X pertenece a B, directamente te ponen que pertenece a A y B. ¿Sí? Entonces, perfecto. como decíamos en la parte de lógica, ¿sí? Justamente tiene que, para que cumpla la condición, ¿sí? Para que esto sea verdadero, para que esta X sea intersección de A y B, ¿sí? Tiene que cumplirse que esa X pertenezca al conjunto A y que pertenezca al conjunto B, ¿sí? No puede pertenecer a uno sí y al otro no, ¿sí? En ese caso, entonces no sería verdadero, ¿sí? Esta X, este número, ¿sí? No pertenecería entonces a esta intersección. ¿Se ven? Sí, perfecto, gracias. No hay problema. ¿Alguno tiene otra duda con respecto a cómo se lee esto? Ahora ya no. Excelente. Bien, vamos a ver, eso es la intersección, ¿sí? ¿Qué pasa con la unión? A la unión nosotros las vamos a definir justamente como A unión B, ¿sí? Y la vamos a definir como todo número tal que, no sé por qué no lo puse en rojo como el otro, pero bueno, ya está. Ese número pertenezca al grupo A o pertenezca al conjunto B, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, ¿sí? La unión va a ser todo esto. Basta que pertenezca a uno de los dos conjuntos para que entonces pertenezca a la unión de esos conjuntos. ¿Se ve? No tienen que darse los dos al mismo tiempo, sino que tiene que, con que se dé uno es suficiente. ¿Sí? Acá decimos entonces, esta especie de U, que no es una U, es un arquito para arriba, ¿sí? Es unión. ¿Sí? X, ¿cómo se llama? El slash sería la barra esta, sigue siendo tal que, ¿sí? Esto es pertenece y el piquito para abajo, ¿sí? Es el O, ¿sí? Entonces, acá estamos diciendo que la unión entre A y B será todo número tal que ese número
pertenezca, uy, me falta el K, al conjunto A o al conjunto B. ¿Se ve? Entonces, con que se dé uno de los dos, ¿sí?, que pertenezca a este conjunto o a este conjunto, es suficiente para que sea parte de esa unión, ¿sí? Para que pertenezca a la unión entre A y B. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, bueno, es... acá tenemos entonces qué pasa con el I, qué pasa con el O, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con el no, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia. O, bueno, no, vamos a hacer el complemento. Complemento, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de, podrían ser los reales, ¿sí? A nuestro conjunto A, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle, no le vamos a poner todos los reales. Vamos a ponerle, este es nuestro conjunto A, ¿no? Tenemos unos ciertos números, habíamos dicho, estaba el 1, el 15, no me acuerdo cuáles estaban, el 28 y el 13, creo, no me acuerdo, ¿sí? Bien, todo lo que no es A está afuera de este conjunto, ¿sí? El 2, el -8, ¿sí? El 503, ¿sí? Cualquier número que no sea A. Entonces, este es no A. ¿Se ve? Sí. Entonces, vamos a hablar de el complemento de A, ¿sí? El complemento de A, que será CA, es todo lo que no sea A, ¿sí? O lo que es lo mismo, si nosotros tenemos que todo este conjunto así es U, por ejemplo, o vamos a ponerle, podemos ponerle cualquier otra cosa, no sé, K, ¿sí? Para que no se, para que no se confunda con el de unión, ¿sí? Vamos a ponerle que entonces es K menos A, ¿sí? Es decir, si todo esto que está acá, justamente, todo esto que es no A y A es K, ¿sí? Entonces, todo este K menos el conjunto este, ¿sí? Será el complemento, ¿sí? CA es complemento de A. Que es básicamente no A. Vamos a ponerle, bueno, todo lo que no es A. ¿Sí? Entonces díganme si mi letra es horrible, ya lo sabemos, pero bueno, igual. Acá tenemos que K será A más no A. ¿Sí? Y este K sería el total de las cosas, ¿no? ¿Se ven? Estos diagramas así se llaman diagramas de Venn, ¿sí? Venn se escribe así. B corta ENN, ¿sí? Los diagramas de Venn son estos diagramas así con, que muestran el complemento, que muestran la unión, ¿sí? La intersección, ¿sí? Bien. Yo por si en algún momento les mencionan los, ¿cómo se llaman? Los diagramas de Venn, ya saben que son estos diagramas así, ¿sí? Bueno, y nos queda entonces la diferencia, ¿sí? Entre A y B. ¿Sí? Si nosotros tenemos justamente, por ejemplo, A menos B, ¿sí? La diferencia que es el resultado de una resta. Una resta, ¿sí? La diferencia, que era el resultado de una resta, será el conjunto A menos el conjunto B, ¿sí? Es decir, si yo tengo esto, ya sabemos que tienen una parte que están, que comparten, ¿sí?
yo al conjunto que era A, que lo voy a pintar así, ¿sí? Le voy a tener que restar la parte que le pertenezca a B, ¿sí? Que es esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, este conjunto A menos B será todo X tal que esa X pertenezca al conjunto A y no pertenezca al conjunto B, ¿sí? Por ejemplo, si el conjunto A era justamente, ya ni me acuerdo qué números había puesto, pero ponerle era 1, 5, 13, 15 y 28, ¿sí? Y acá teníamos el B, que era 5, 7, 9, 15, 36 y 54, ¿sí? Ya ni me acuerdo qué números tenían. Entonces, A menos B será justamente todos los números, vamos a ponerlos entre corchetes, se pone, si estamos enumerando los elementos de un conjunto, ¿sí? Serán todos los números, ¿sí? Que todos los elementos que pertenezcan al conjunto A, excepto los que están en B, ¿sí? Que son justamente los repetidos, son 5 y 15, ¿sí? De este lado, bueno, tenés el 7, 9, 36, 54, y de este lado está nada más que el 1, el 13 y el 28. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una suma de conjuntos? Porque eso era una resta. Bien, la resta no tengo problema. ¿Qué pasa con la suma? ¿Sí? Es decir, yo quiero A más B. ¿Sí? Pero yo tengo números repetidos. ¿Qué voy a hacer acá? O sea, acá yo tengo el 5 y el 15, ¿no? Tenía. Y acá tenía el 1, ya ni me acuerdo qué puse, el 13 y el 28 creo que había. Acá está el 7, 9, vamos a ver qué más tenía. 7, 9, 36 y 54. Bien, ¿qué pasa acá? Si yo quiero hacer A más B, sí, fíjate que A era justamente 1, 13, perdón, 1, 5, 13, vamos a ponerlo así, 1, 5, 13, 15, 28. Y además le agrego los otros de B. B era 5, 7, 9, 15, 36 y 54. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tengo números repetidos. ¿Sí? ¿Ven los elementos repetidos? Entonces, Sí. ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer justamente todo A más B, uy, A más B, menos la unión de A más B, ¿sí? Es decir, estos números que están repetidos, menos A unión B, perdón, intersección, ¿sí? Que son únicamente estos de acá, ¿sí? Este A más B es justamente la unión, ¿sí? ¿Se ve que es la unión? Será A más B menos justamente la intersección que hay entre A y B, porque se repite, ¿sí? Yo le resto una vez la intersección, que son 5 y 15, ¿sí? ¿Se ven? Y ahí tendría justamente todos estos. Y le resto una vez este de acá, ¿sí? El 5 y el 15, ¿se ven? Bien, entonces, A más B menos esa intersección será justamente A unión B, ¿sí? ¿Me repite esa parte, por favor? Acá esto de por qué es la unión. ¿Ves que cómo se llama? Que yo lo que hice fue sumar justamente A más B, pero se me repetían elementos, ¿sí? Ves que acá está el 5 y el 15 y acá está el 5 y el 15 de vuelta, ¿sí? Es decir, sería A más B más 5 más 15. O sea,
se me repiten elementos, ¿sí? Yo no quiero elementos repetidos, ¿sí? Yo quiero A más B nada más, ¿sí? Es decir, en realidad yo quiero lo que termina siendo la unión de A más B, ¿sí? La unión de A y B, ¿sí? Que serían justamente todos los elementos que pertenezcan a ambos, ¿sí? Pero sin repetirlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer justamente? Bueno, sumo todos los elementos de A y B y le saco los que están repetidos, ¿sí? Esos que están repetidos son justamente los que pertenecen a ambos. Los que pertenecen a ambos son la intersección. ¿Se ve? Gracias, ahora sí. No hay problema. ¿Sí? ¿Se entendió entonces lo de los conjuntos? Y cómo se relacionan justamente con la parte de lógica de y, o y el no, y eso. Sí. Sí, sí, se ¿Sí? entendió. Excelente. Bueno, igual si tienen cualquier duda con respecto a este tema, lo vemos de vuelta la clase que viene, ¿sí? Nosotros vamos a tener por ahora clases los miércoles y viernes de 6 a 8, ¿sí? Después pueden que se sumen más clases dependiendo de cómo vayamos con los tiempos y el ritmo de la clase, ¿sí? Esto es un precalentamiento, no se asusten, digo, justamente ya la clase que viene vamos a ir a algo por ahí un poquito más tranqui, ¿sí? Vamos a ver justamente lo que son los símbolos y las notaciones, ¿sí? Estas simbologías que empezamos a ver ahora, de pertenece, no pertenece, ¿sí? Que sería un conjunto vacío, por ejemplo, si está incluido o no incluido, ¿sí? Bueno, ustedes vieron unión, intersección, ¿sí? Em, a, de este les voy a poner también el complemento que a veces le ponen no K y a veces le ponen, perdón, no A, y a veces le ponen la A con la rayita así. Este también es complemento de A, ¿sí? Por las dudas de que me lo olvide. Igual lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver un poquito justamente de simbología, ¿sí? Pero bueno, el existe, el no existe, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Y nos vamos a adentrar en los conjuntos de números, ¿sí? Los números naturales, los números enteros, los racionales, ¿sí? Así que no se preocupen si hay algo que no cerró, ¿sí? Lo vemos la clase que viene también de vuelta, no pasa nada, ¿sí? Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, me avisen, ¿sí? Em, Sí, Y profe. si ven que se atrasan, si les pasa cualquier cosa, no dejen de venir a las clases. Si cualquier cosa me dicen, acá nadie va a tener problema en repetir los temas, ¿sí? O sea, yo sé que parezco repetitivo diciéndole varias veces, pero pasa, porque nos pasa a todos, ¿sí? Que por ahí nos atrasamos un poquitito y decimos, bueno, me vuelvo a meter en la clase cuando me ponga al día, o sea, hago estos ejercicios y, o sea, no sé, falta esta clase, me pongo al día y voy de vuelta. No, vayan a la clase de todas formas, igual las clases quedan grabadas, se suben, la pueden ver de vuelta, la pueden ver si faltan, si hay algún, ¿cómo se llama? Algo extraordinario y esa clase no pueden ir, la pueden ver, está grabada, queda durante 30 días nada más, igual, ojo con eso. Pero bueno, si se atrasan o lo que sea, vengan a la clase de todas formas, pregunten lo que necesitan preguntar, ¿sí? Que para eso está la clase, ¿sí? Todos ustedes son ingresantes, están en último año de la secundaria, ¿sí? Son todos rebebus. Tienen el derecho, como todos los estudiantes y todas las personas, de equivocarse, de quedarse atrás, de preguntar 3 millones de veces, ¿sí? Para eso estamos acá. No se preocupen, ¿sí? Espero verlos a todos la clase que viene. Y cualquier Dale, duda, profe. ya saben, me mandan mensajito. Dale, profe. Dale, Dale, profe. gracias. Dale. Nos vemos. Bueno, Chao. nos vemos, que descansen y hasta el viernes entonces, ¿sí? Chao, Chao, gracias. chao. Gracias. Descansen. Gracias.